Buenos días. Bueno, realmente es una bendición estar aquí en otro programa Tiempo de Dios a través del canal Vida TV. Continuamos nuestro día hoy hablando de algo muy importante. La semana pasada iniciamos el tema en una primera parte y hoy continuamos con una segunda sesión. En el año 1939, Hitler invadió Polonia y comenzó a bombardear Polonia indiscriminadamente. Esto fue como un tiro de gracia para decirle a toda Europa que Hitler había comenzado la guerra contra todas las naciones, en su afán por una hegemonía mundial, de levantar un imperio. Comenzó por Polonia y esto le dio un grito de alarma a toda Europa y por supuesto también al mundo occidental. Fue tremendo. Hitler llegó a muchos países, dominando muchos países e invadiendo a muchos países, dentro de ellos un país llamado Holanda. Dentro de Holanda vivía una familia de un zapatero y relojero, mayormente era relojero, llamado de apellido Boom, y tenía dos hijas, Corrie ten Boom y Betsy ten Boom. Mujeres muy hermosas para Dios, mujeres que amaban al Señor, así como su padre. Era una familia cristiana, devota, consagrada a Dios, que conocía al Señor. Y sabían lo que estaba costando a la vida de los judíos caer en manos de los alemanes. Así que se propusieron hacer un lugar escondido en su casa y allí comenzar a guardar a judíos, a esconderlos. En la noche salían y buscaban bonos de comidas para poderlos alimentar. Era una labor tenaz, una labor riesgosa a costa de sus propias vidas. Corrie, Betsy y su padre estaban 100% en todo un trabajo de guardar, cuidar, preservar a los judíos en ese lugar escondido. Bueno, llegó el momento que los alemanes descubrieron que Corrie ten Boom y la familia Boom estaban escondiendo judíos y fueron llevados a un campo de concentración. En el campo de concentración murió Betsy, la hermana de Corrie ten Boom, y nunca más después vio a su padre ni a su madre. Fueron separados en esa época y posiblemente hayan muerto en otros campos de concentración. Terrible esa época, terrible. El holocausto, murieron más de 6 millones de judíos en esa época. Corrie ten Boom descubrió el secreto del lugar escondido. Incluso hizo un libro que se llama The Hiding Place, o el lugar escondido, o el lugar secreto. Esto se llevó después al cine y fue una de las películas más taquilleras en el momento. El lugar secreto, la vida de Corrie ten Boom y de su hermana Betsy en el campo de concentración y cómo ellos escondían judíos en este lugar secreto. Ese lugar secreto se convirtió en un lugar de adoración de los judíos, en un lugar de salvación para ellos, en un refugio, en un lugar de coinonía, porque ahí tenían que estar hombros con hombros, cuerpos con cuerpos, ¿verdad? En un lugar donde compartían alimentos si eran una familia, en un lugar donde levantaban oraciones a Dios en busca de esperanza. El lugar secreto se convirtió en una trinchera de combate, en una trinchera donde descubrieron que el Dios de Israel es el Dios que responde. De ese lugar secreto quiero hablarles hoy y continúo hablándoles hoy. La semana pasada les hablé de la vida de Ana, cómo Ana en el lugar secreto, en el lugar de intimidad, ¿verdad? Descubrió y fue levantada con una oración, fue levantada una mujer de fe, fue levantada una mujer que entregó su hijo a Dios, consagrándolo a Dios para servir a Dios. En esta mañana o en esta tarde quiero hablarles de ese lugar secreto y quiero que vengan conmigo, por favor, a Jeremías 23, 18 y 22. Dice así la palabra del Señor. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y en el versículo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Oh, el lugar secreto.
El lugar donde dice la palabra de Dios que si estamos en el lugar secreto, vamos a ver y vamos a oír. Es el lugar de intimidad, el lugar de oración, el lugar de combate, la trinchera de salvación, el lugar donde entramos y ahí peleamos las más grandes batallas. Porque el Señor quiere que tú entres al lugar secreto, el lugar de oración, que tú cierres la puerta y ahí te encierres con Él, como hizo Corrin ten Boom escondiendo a sus judíos. Y ese lugar se convirtió en el lugar más importante de cada uno de ellos. Mira lo que dice la palabra del Señor acerca del lugar secreto. Cuando tú entres a ese lugar secreto, en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todo comienza en el lugar secreto. El lugar secreto, como les decía, es el lugar de victorias. Muchas veces esperamos respuestas de verlas en el mundo natural, pero el lugar secreto, en el lugar espiritual, en el lugar donde vemos y oímos la palabra de Dios, y esa palabra puede transformar a otro y esa palabra puede cambiar nuestra circunstancia, donde recibimos una promesa del Señor y con esa promesa caminamos. Ese lugar secreto es importante. Quiero hablarles en este día acerca de una mujer que entró en el lugar secreto. Y esta mujer tipifica, es una tipología de la iglesia, una tipología de cada uno de nosotros. Esta mujer nos habla a cada uno de nosotros, no importa si es hombre o mujer, si es creyente o no, porque en este día Dios nos quiere enseñar una lección tremenda acerca de esta mujer. Se encuentra en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. ¿Qué importancia? Vamos a ver la importancia del lugar secreto en una época de crisis. En una época de crisis que lleva a las personas a estar fuera de serie. Personas que eran comunes, el Señor hace maravillas con ellas y están fuera de series porque entraron al lugar secreto, al lugar escondido. En Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, nos narra la historia de una mujer que se queda viuda. Ella es una mujer que era bastante conocedora de la palabra de Dios, incluso casada con un hijo de los profetas, el cual era reverente y temeroso de Dios. Y esta mujer de pronto se queda viuda. Una viuda en esta época de la cual estamos hablando no es como una viuda en el día de hoy. Una viuda en el día de hoy puede tener pensiones, cierta ayuda del gobierno, ciertas facilidades sociales. En esa época no. Una mujer viuda dependía del esposo o dependía de los hijos. De pronto esta mujer se queda viuda y para colmo se queda con una deuda que su esposo tenía que pagar o ellos como familia tenían que pagar a sus acreedores. Ella no sabía cómo iba a pagar la deuda. Posiblemente ella miró y dijo, déjame ver qué es lo que tengo en la casa que pudiera yo vender para poder sufragar los gastos que mi esposo o nosotros hemos tenido y por la cual estamos endeudados. Era un momento difícil porque los acreedores habían venido y le habían dicho a ella, si tú no pagas la deuda, vendré y tomaré a tus hijos como siervos y me los llevaré. Imagínense qué situación límite de crisis, crisis familiar, crisis financiera. Ella estaba en el borde de una crisis total y completa en su vida. De pronto, los acreedores le dicen, nos llevamos a tus hijos. Una mujer viuda en esa época, al morir el esposo, dependía de los hijos, del trabajo de los hijos para sobrevivir. Iban a perder no solo sus vidas, iban a perder también sus hijos e iba a perder su casa. Así que esta mujer posiblemente comenzó a vender todo lo que tenía, pero ni aún así pudo sufragar la deuda, pagar la deuda que tenía. Así que estaba angustiada, como cualquier persona que ante una crisis financiera, como cualquier persona que ante una crisis que no sabe qué hacer, qué comer, cómo vivir, cómo pagar, ¿verdad? Las cuentas del banco, cómo pagar las cuentas del teléfono, cómo pagar las cuentas cuando quizás ha perdido el trabajo, cuando quizás, ¿verdad? Sus hijos no pueden sufragar todos los gastos que hay en un hogar. Imagínense de pronto esta mujer en esta época de crisis, una época tremenda. Así que ella hace algo como debemos hacer cada uno de nosotros. Ella fue al varón de Dios.
El varón de Dios representaba en ese momento la voz o la autoridad delegada por Dios en la tierra. Cuando un hombre o una mujer se acercaban a un profeta, el profeta significaba para la nación de Israel la voz de Dios. Así dice el Señor, así dice el Señor. El profeta, cuando era un profeta genuino y poderoso, un profeta genuino, sincero, un profeta que servía al Dios vivo, era la voz de Dios en medio del pueblo. Así que esta mujer viene y le dice al profeta toda su situación, y el profeta le dice en el versículo 2 de Segunda de Reyes 4, Segunda de Reyes 4, en el versículo 2, Eliseo, que era el profeta en ese momento, tremendo profeta de Dios, le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? ¿Qué puedo hacer por ti, mujer? En otras palabras, declárame qué tienes en casa. O sea, él comienza diciendo: tienes que tener algo en casa con lo que podamos comenzar a trabajar. ¿Qué tienes en tu vida que tú puedas quizás dar, traer para Dios y que Dios pueda comenzar a trabajar a partir de eso? ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer que Dios necesita utilizar para hacer tu propio milagro? Como aquella mujer sunamita que dispuso su casa, dispuso su aposento para recibir al profeta. De igual manera, Dios le está diciendo a esta mujer viuda: dime, ¿qué tienes en casa? Bueno, ella miró, yo me imagino que ella miró la sala, miró todo, ¿verdad? Su pequeña quizás casita, y le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No tiene nada, porque posiblemente se deshizo de todo. Era una época de ruinas, una época de miseria, una época de deudas, una época en que ella se sentía ahogada financieramente. Y estos hombres, estos acreedores, más de uno, venían pisándole el talón para que ella pagara la deuda. Entonces, tu sierva no tiene nada, sino una vasija de aceite. Y el profeta le dice: ve y pide. Ahora vas a hacer algo con esta vasija de aceite. ¿Qué es lo que tienes en casa? A veces pensamos que tenemos que tener mucho para que Dios pueda hacer mucho. Sencillamente, con lo poquito que tenemos, Dios puede hacer mucho. Dios lo único que necesita en nuestra vida, nuestra disponibilidad para hacer un milagro. La disponibilidad tuya y mía puede traer un milagro, pero dispóngase para Dios. ¿Qué tienes en casa? No tengo mucho, Señor. Quizás no tengo muchos bienes, no tengo muchas cosas materiales, no tengo muchos recursos. Quizás mi iglesia es humilde, quizás no tengo muchos instrumentos musicales, quizás no tengo un templo muy lujoso. No importa lo que tengas. No importa que sea pequeño, pero cuando lo traes en servicio, cuando lo dispones para Dios, cuando hay una disponibilidad de tu corazón, no importa lo pequeño que sea lo que tú tienes, Dios puede hacer un milagro con eso pequeño. Así que el profeta le dice algo y le va a empezar a enseñar principios de fe. Escuchen, en el lugar secreto descubrimos principios de fe. En el lugar secreto, en la intimidad con Dios, vamos a descubrir cómo lo poquito se puede multiplicar, cómo lo pequeño se puede hacer grande, cómo lo que es seco puede cobrar vida y ser fructífero, cómo lo que no tiene vida puede cobrar vida en el lugar secreto, ¿verdad? El lugar secreto puede traer salvación, liberación, puede traer cambio, puede traer multiplicación, ¿verdad? Porque tú has puesto aún la reserva, aún lo poquito que tienes en las manos del Señor. Él le dijo, el profeta: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Número uno, le dijo: ve y pide. Porque al que pide se le dará. Ve y pide, porque si quiero hacer un milagro en ti, tú tienes que empezar a moverte en fe. Tú tienes que empezar a moverte en fe y encontrar cuáles vasijas están disponibles. También quizás estén vacías, aún más vacías que tú. Quizás estén vacías, más vacías que tú. Estas vasijas estaban vacías, vacías. ¿eh? Pero si hubo disponibilidad en esas vasijas, Dios podía llenarlas. Miren, no importa lo poquito que tengas, tú dices: bueno, mira mi ministerio, no tengo muchos dones, puede Dios usarme, puede Dios hacer algo con esto. Trae lo que tienes, trae lo que tienes. Ok, no importa aún si estás vacío, porque Dios se especializa precisamente en lo estéril, en lo vacío, en lo poco, en lo necio.
en los rechazados de la humanidad. Ahí se especializa Dios, esa es la gracia. La gracia llega cuando no hay nada. La gracia llega cuando no tiene fuerzas, porque la gracia no solamente es el don, el regalo de Dios para tu vida en salvación, en santidad, en provisión, sino que la gracia también es la capacidad de Dios cuando tú dices, yo no puedo. La gracia es la habilidad de Dios ante tu inhabilidad. La gracia es la fortaleza de Dios cuando tú no tienes fuerza. La gracia es la llenura y la multiplicación de Dios cuando tú te sientes vacío o escaso. Ahí llega Dios, ahí llega Dios. Qué lindo. Así que pide vasijas y no pocas. Por favor, no me tengas una mentalidad escasa, pequeña. No, si vas a pedir, piden grande, piden grande. Si vas a pedir vasijas porque quieres llenarla y quieres ser un instrumento de servicio, oh, lánzate, lánzate, que Dios te va a respaldar. Lánzate a grandes cosas que Dios te va a respaldar. No seas escasa. Fíjate que el varón de Dios le dice, vasijas vacías, no pocas. Las llenas no necesitan ser llenadas. Tráeme las vasijas vacías y que no sean pocas. Sea abundante, no tengas una mentalidad de escasez, porque Dios quiere llenar a muchas. Así que lo primero que vamos a ver es que cuando hay una disponibilidad de las vasijas, Dios puede comenzar a hacer un gran milagro. Así que dispongámonos hoy para Dios. Número uno, esa mujer con la pequeña vasijita de aceite se dispuso para Dios. Y no solamente eso, ya fue a buscar otras que aunque estuvieran vasijas vacías, no importa, Dios podía también llenarla. Luego el varón de Dios le da una llave de secreto. Le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Fíjense que ni siquiera el varón de Dios entró a esa habitación. Entra tú y tus hijos, tu familia, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Así que imagínense lo que esta mujer iba a hacer. Y así lo hizo. Dice que entró luego, se encerró con sus hijos y comenzó a echar en todas las vasijas. Y cuando una estaba llena, ¿verdad? De aceite, la ponía aparte. Qué cosa más maravillosa, porque en el lugar secreto ocurre lo que se llama multiplicación. Mire, el reino de los cielos, el reino de Dios no es resta, no es resta. Dios nunca te va a restar. Cuando tú vienes a la presencia de Él en el lugar secreto y abres tu corazón, no importa la necesidad que tú tengas, Él nunca te va a restar, Él no te va a borrar, Él no te va a quitar. Pero miren, el reino de los cielos tampoco es suma, aunque muchas veces nos va a sumar cosas positivas a nuestro favor, pero es más que suma. Es más que suma. El reino de los cielos es multiplicación. Tú pones uno y Dios te lo multiplica. Tú pones dos y Dios te lo multiplica. Miren, si no, en el milagro de los panes y los peces se multiplicó los panes y los peces que aquel niño trajo, que los puso en las manos del Señor, se multiplicó hasta tal punto que cubrió a toda una multitud hambrienta que era más de 5,000, porque habían 5,000 hombres. Pero ¿y qué acerca de las mujeres y los niños? Así que tremendo y poderoso. Dios puede llenar los vacíos. En el lugar secreto, Dios llena los vacíos. ¿Cuántas personas a veces vacías no están? Se sienten vacías, carentes de sentido, carentes de visión, sin esperanza, están tirando la toalla en el camino, diciendo, no, ya no voy a continuar, ya no puedo más, no sé a dónde voy a ir. Mira mis finanzas, mira mi salud, mira mis hijos, mira mi casa, mira mi esposo, mira mi esposa. Oh, estoy verdaderamente en una situación límite. Pero ahí donde el Señor te dice, yo quiero llenar tus vacíos. Y quiero llenar tus vacíos y quiero multiplicar al que se ha dispuesto a dar lo que tiene para llenar a otros. Miren qué hermoso. Cuando usted se dispone en el ministerio para servir a los que tienen menos, lo poquito que usted tiene se va a multiplicar. Porque el acto de servir, el acto de dar, el acto de multiplicar los talentos, el acto de disponerse para Dios, para que Dios use lo que usted
tenga, aunque sea poco, no solamente va a bendecir a los que están vacíos o a los que están en baja capacidad, sino también lo va a bendecir a usted, que va a estar dispuesto a dar de lo poco que usted tiene. Y a medida que tú das, los demás van a ser llenos, y a medida que tú das, tú también vas a ser lleno. Qué tremendo poder hay en el lugar secreto. En el lugar secreto, Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Así que dispongamos nuestra vasija, porque cuando disponemos nuestra vasija, fluye el aceite. Fluye el aceite en el lugar secreto. Entremos, cerremos la puerta, dice la palabra del Señor, porque tu Padre que ve en lo secreto, que ve en lo secreto tu necesidad, te llenará en lo secreto, y tú saldrás y te va a recompensar en público. El Señor quiere que tú entres al secreto del Señor para que oigas, para que veas la palabra, la promesa, para que creas, para que te agarres de esa palabra, para que esa palabra fluya, 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 para que esa unción de la presencia del Señor fluya, fluya, se multiplique en tu vida. Dice que cuando todas las vasijas estuvieron llenas, o sea, cogía el aceite, echaba en una vasija, la llenaba. Cuando ya está llena, la ponía aparte. Qué hermoso. La ponía aparte. Ya está dispuesta, ya está preparada para ir a llenar a otros. Cuando el Señor en el lugar secreto te llena de su presencia, te llena de su palabra, te llena de su revelación, te llena de su conocimiento, te muestra promesas para tu vida, para que esas promesas sean lanza, ¿verdad? De poder en tu vida, llama de fuego, esas promesas, tú te lances con ella a conquistar cosas en el reino poderoso. Cuando eso ocurre, ¿verdad? Y tú estás lleno, te ponen aparte porque ya puedes ser utilizado para bendecir a otros. Así que vacíos no podemos bendecir a nadie, pero cuando entramos a la presencia de Dios, aún por muy vacíos que estemos, vamos a ser llenos. La unción de Dios se va a multiplicar y va a fluir en nuestras vidas. Dice que cuando ya una vasija estaba llena, la ponían aparte. Entonces, dice en el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo la señora, la viuda, a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hubo aceite mientras hubo vasijas, pero cuando ya las vasijas fueron llenas, cesó el aceite. Quiere decir que el aceite nunca va a cesar. Ese error que nosotros tenemos de pensar que Dios no nos quiere bendecir, que Dios no quiere fluir, que Dios no nos quiere dar más allá de lo que nosotros quizás esperamos o pensamos. Dice que ni aun las cosas que han entrado en nuestro corazón, ni ojos han visto, ni oídos han oído, son las que Dios tiene preparada para nosotros. Dios no quiere bendecir más allá de nuestras expectativas. Dios no quiere bendecir más allá de lo que nosotros pensamos. Sencillamente a veces no le creemos. Pero qué lindo es saber, ¿verdad? Que dice que el aceite cesó cuando ya no hubo más vasijas disponibles. Mientras haya personas con disponibilidad, mientras haya corazones que se acerquen, aún no importa si están vacíos, escuchen bien, no importa si están a media capacidad, no importa si están vacíos, pero usted tiene la disposición, usted desea ser tocado por Dios, usted desea entrar en el lugar secreto, usted desea abrir su corazón delante de Dios en el lugar secreto, ahí va a fluir, porque el aceite siempre estará disponible. O sea, el aceite simboliza la presencia misma de Dios, el fluir de su espíritu, la bendición de Dios. La bendición de Dios, el fluir de su espíritu no se parará mientras tu corazón esté disponible para entrar en el lugar secreto y recibir el toque de Dios. Dios quiere tocarte hoy. Dios quiere llenar tus vacíos. Dios quiere contestarte esas peticiones que no han sido contestadas. Dios quiere sacarte de un atolladero, de una crisis. No importa que sea financiera, de salud, no importa que sea con tu jefe, no importa que sea allí con tu medio ambiente o aún en tu hogar. Dios quiere traer vida. Y dice que después que esto había ocurrido y había cesado el aceite, en el versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite. Podía vender las vasijas.
No, por supuesto que no. Las vasijas no las podía vender porque las vasijas no le pertenecían a ella. Esas vasijas eran de los vecinos. Así que yo no podía vender las vasijas, pero sí podía vender el aceite. Porque en definitiva lo que le daba valor a la vasija era el aceite. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y la gloria sea para Dios y no para nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, el tesoro más grande es la presencia de Dios en nosotros mismos y ese fluir de Dios que es el que nos trae bendición. Así que ella no podía vender, por supuesto, las vasijas, pero el profeta le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ve y paga. Mira, mira lo que trajo el entrar al lugar secreto y el fluir del aceite y el disponer la vasija y el desear que Dios llenara los vacíos o que nos usara lo poquito que tenemos para llenar a otros. Miren en servicio, en dedicación, en consagración. Miren qué tremendo lo que sucedió acá. ¿Y qué sucedió? Ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y vas a poder vivir de lo que quede. Vas a poder vivir de lo que quede. O sea que aún le quedó para vivir largos días a esta mujer. Miren qué bendición trajo el lugar secreto y el aceite, el fluir del aceite de Dios. ¿Cuáles bendiciones trajo? Salvación, salvación para la casa. Sus hijos iban a ser llevados prisioneros, esclavos de acreedores. Y sin embargo, Dios trajo salvación para toda la familia. Dios trajo liberación, liberación también, salvación y liberación para sus hijos, liberación de la misma muerte y la esclavitud. Dios también trajo a la familia provisión. Ellos no tenían y Dios les proveyó. Así que el lugar secreto te puede proveer. El lugar secreto puede traer salvación a los tuyos porque ahí en la intimidad con Dios tú pones delante de Dios esos que están vacíos, esos que no tienen a Cristo en su corazón, esos que todavía no le conocen, esos que todavía están enfermos o en tinieblas o insípidos y no han conocido al Dios de la vida. Y tú los traes, ¿verdad? Y tú oras por ellos. Y en fe tú los llenas con esa unción y esa presencia del Señor. Así que provisión, una mujer que no tenía nada y que iban a ser llevados esclavos y no tenía un céntimo para pagar a los acreedores, de pronto Dios le dio provisión. En el lugar secreto, lo escaso o lo poco o lo que no hay se multiplica, lo débil se fortalece, vasijas vacías salen llenas y dispuestas para el servicio. Los que tienen poco, como esta mujer que quizás tenía poco en su vasija, comienzan a fluir con la unción de Dios. ¿Qué no hará el lugar secreto por tu vida? Porque ahí en el lugar secreto te vas a encontrar con Dios. Ahí en el lugar secreto Dios te llenará tus vacíos. Ahí en el lugar secreto descubrirás que Dios es un Dios de salvación, de liberación y de provisión. Y que Dios está contigo para llenar cada área de tu vida y para contestar las más mínimas y las más necesitadas oraciones. Que Dios te bendiga en este día. Hasta nuestro próximo encuentro en Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones.